Hay momentos en los que la vida no avisa, simplemente golpea. Te deja en el suelo, confundido, respirando lento, preguntándote por qué a ti. Y en ese silencio incómodo, donde todo parece romperse, nace una pregunta que pocos se atreven a enfrentar. ¿Y si este dolor no vino a destruirte, sino a transformarte en algo más fuerte de lo que jamás imaginaste ser? La mayoría huye del dolor, lo evita, lo niega, lo esconde bajo distracciones. Pero hay un pequeño grupo que hace algo diferente, algo que cambia su destino por completo. No corren, se quedan, observan, sienten, enfrentan cada golpe como si fuera un maestro disfrazado. Y ahí, justo en ese punto incómodo, comienza a formarse una mente antifrágil, una mente que crece con el caos. Ser antifrágil no es resistir como una piedra, ni endurecerte hasta perder la sensibilidad. Es algo más profundo, más poderoso, más peligroso incluso para quienes no lo entienden. Es aprender a usar el dolor como combustible, a convertir la presión en crecimiento real. Mientras otros se rompen con la tormenta, tú aprendes a bailar bajo la lluvia que intentaba destruirte. Recuerda ese momento donde pensaste que no ibas a poder más, donde todo se sentía pesado, donde incluso respirar parecía un esfuerzo enorme. Ese instante donde dudaste de ti, de tu camino, de tu propósito. No era el final, era el inicio silencioso de una versión tuya que todavía no conocías, pero que ya estaba despertando. La vida no castiga, la vida entrena. Cada problema, cada caída, cada decepción lleva un mensaje oculto que solo los valientes descifran. No se trata de evitar el golpe, sino de entenderlo, de absorberlo, de crecer a partir de él. Porque cuando entiendes esto, dejas de temer a los problemas y empiezas a verlos como oportunidades disfrazadas. Hay una diferencia brutal entre alguien que sufre y alguien que evoluciona. El primero se queda atrapado en la queja, repitiendo su dolor como una historia sin salida. El segundo observa, aprende, adapta, se transforma con cada experiencia difícil. Y esa diferencia no es suerte, no es talento, es mentalidad, es decisión, es la forma en la que eliges interpretar lo que te pasa. No puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes decidir quién te conviertes frente a eso. Ahí está el verdadero poder que pocos desarrollan porque implica responsabilidad. Y aceptar responsabilidad duele, porque ya no puedes culpar al mundo. Tienes que tomar control de tu propia evolución. Cada problema trae consigo dos caminos invisibles. Uno te lleva a la frustración, a la derrota, a la sensación de estar atrapado. El otro te empuja a crecer, a aprender, a descubrir capacidades que ni sabías que tenías. La diferencia no está en el problema, está en tu forma de enfrentarlo, en la mentalidad que eliges cultivar cada día. Cuando todo se derrumba, cuando sientes que perdiste el control, ahí aparece la oportunidad real. Porque es en ese caos donde se revelan tus verdaderas fortalezas. No las que creías tener, sino las que nacen cuando ya no hay otra opción que seguir adelante. Y en ese punto, donde ya no puedes retroceder, descubres que eres mucho más fuerte de lo que jamás imaginaste. El dolor no es tu enemigo. Es un mensaje, una señal, una llamada de atención que intenta despertarte. Pero si lo ignoras, si lo evitas, si lo tapas con distracciones, solo se vuelve más fuerte. En cambio, cuando lo enfrentas con conciencia, se convierte en una herramienta brutal de crecimiento personal. La mentalidad antifrágil no nace en los días fáciles, se construye en la incomodidad que otros evitan. Cuando todo pesa y aún así decides avanzar, algo dentro de ti cambia para siempre. No es motivación, es carácter en formación. Es esa voz interna que, aunque cansada, se niega a rendirse, y en cada paso que das en medio del caos, estás creando una versión tuya que no depende de circunstancias, sino de decisiones firmes y repetidas con intención.
Mira hacia atrás por un momento y reconoce todo lo que ya superaste. No fue suerte, fue resistencia, fue adaptación, fue evolución silenciosa. Cada caída te enseñó algo que hoy forma parte de tu fuerza. Aunque no lo notaras en ese instante, estabas creciendo. Y ahora entiendes que nada fue en vano. Todo te preparó para este punto donde puedes decidir dejar de sobrevivir y empezar a construir una vida con propósito real. No necesitas tener todo resuelto para comenzar a avanzar. Esa es la mentira que mantiene a muchos paralizados. El progreso real empieza en la incertidumbre, cuando das pasos sin garantías. Ahí es donde se desarrolla la confianza en ti mismo. Porque no se trata de saberlo todo, sino de aprender en el camino. Y cada vez que actúas sin tener claridad total, estás entrenando tu mente para adaptarse y crecer frente a lo desconocido. Las personas comunes esperan sentirse listas para actuar, pero ese momento rara vez llega. Las personas antifrágiles entienden que la acción crea claridad, no al revés. Se mueven incluso con dudas, incluso con miedo, y en ese movimiento encuentran respuestas, generan impulso, desarrollan confianza. No esperan condiciones perfectas, las construyen, porque saben que el crecimiento no ocurre en la comodidad, sino en la decisión constante de avanzar. Ser antifrágil no significa no sentir dolor, significa no ser dominado por él. Es aceptar que habrá días difíciles, pero decidir que no te definirán. Es entender que cada emoción es temporal, pero las decisiones que tomas en medio de ellas construyen tu identidad. Y cuando eliges actuar a pesar de lo que sientes, estás fortaleciendo tu mente de una manera que pocos logran desarrollar en toda su vida. Cada vez que eliges levantarte después de caer, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. No importa lo que pase, seguirás adelante. Y esa repetición crea identidad. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que hace. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando tu identidad se alinea con la resiliencia, dejas de depender de la motivación externa y comienzas a actuar desde una convicción interna que nadie puede quitarte. El miedo no desaparece cuando avanzas, se transforma, cambia de forma, pero siempre estará presente cuando estés creciendo. Y eso es una señal positiva. Significa que estás saliendo de tu zona conocida. La clave no es eliminarlo, es aprender a moverte con él. Porque cuando actúas a pesar del miedo, amplías tus límites. Y con el tiempo, lo que antes te paralizaba, se convierte en algo que puedes manejar con control. No necesitas evitar el dolor para ser fuerte. Necesitas aprender a procesarlo sin quedarte atrapado en él. Esa es la diferencia entre sufrir y evolucionar. Cuando entiendes lo que sientes, puedes transformarlo. Y ese proceso te vuelve más consciente, más estable, más resistente. Porque ya no reaccionas impulsivamente, sino que eliges cómo responder. Y esa capacidad es una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar. La vida no se vuelve más fácil con el tiempo, tú te vuelves más capaz. Esa es la verdad que muchos evitan aceptar. Esperan que los problemas desaparezcan, pero nunca lo hacen. Lo que cambia es tu nivel para enfrentarlos. Y cuando trabajas en eso, todo se transforma. Porque los desafíos dejan de ser amenazas y se convierten en oportunidades para demostrarte quién eres realmente. Cada obstáculo es una prueba disfrazada que pone a prueba tu mentalidad. Puedes verlo como un bloqueo o como un impulso. Esa elección define tu camino. Porque cuando decides aprender en lugar de quejarte, algo cambia dentro de ti. Empiezas a crecer de verdad. Y con el tiempo te conviertes en alguien que no solo soporta la presión, sino que se fortalece gracias a ella, construyendo una versión imparable de sí mismo. El proceso de volverte antifrágil no es rápido ni cómodo, pero es profundamente real.
Cada día te enfrenta a pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que en conjunto construyen tu carácter. Elegir avanzar cuando podrías rendirte, actuar cuando podrías dudar, insistir cuando podrías abandonar. Ahí está la diferencia, porque no es un solo momento el que te transforma, son cientos de elecciones invisibles acumulándose con el tiempo. Habrá días donde la energía desaparezca y la motivación no esté. Días donde incluso levantarte se sienta como una batalla interna. Pero es justamente ahí donde se define tu crecimiento real, no en los días buenos, sino en los días difíciles. Cuando decides seguir a pesar del cansancio, estás fortaleciendo algo mucho más grande que el ánimo momentáneo. Estás construyendo disciplina y esa disciplina es la base de todo cambio duradero. La motivación es volátil, aparece y desaparece sin avisar. Pero la disciplina es estable, se construye y se entrena con repetición. La mentalidad antifrágil no depende de emociones pasajeras, se sostiene en acciones constantes. No importa si tienes ganas o no, lo importante es que sigas avanzando. Porque cada vez que cumples contigo mismo, refuerzas tu identidad y te acercas a una versión más fuerte, más enfocada y más consciente de ti mismo. Las decisiones que tomas en momentos difíciles tienen un peso enorme en tu futuro. Es fácil actuar bien cuando todo está a favor, pero el verdadero carácter se revela cuando todo está en contra. Ahí es donde eliges quién eres realmente. Cada vez que decides no rendirte, estás construyendo una historia diferente. Una historia donde no eres víctima de las circunstancias, sino protagonista de tu propia evolución. No puedes cambiar lo que ya ocurrió, pero sí puedes transformar el significado que le das. El pasado puede ser una carga o una fuente de aprendizaje, y esa elección es completamente tuya. Cuando decides aprender, en lugar de lamentarte, algo cambia dentro de ti. Empiezas a liberarte, porque entiendes que todo lo vivido no fue para detenerte, sino para enseñarte lo que necesitabas para avanzar con más fuerza. Ser antifrágil implica aceptar que la incomodidad es parte del crecimiento. No puedes evolucionar quedándote en lo seguro. Cada vez que enfrentas algo difícil, estás expandiendo tus límites. Y aunque en el momento duela, con el tiempo se convierte en fortaleza. Porque lo que hoy te cuesta, mañana será parte de tu normalidad. Y eso es lo que te permite avanzar hacia niveles que antes parecían imposibles. La vida no te está atacando, te está mostrando dónde necesitas crecer. Cada problema señala una debilidad que puedes trabajar. Y cuando lo entiendes, dejas de resistirte y comienzas a evolucionar. Ya no preguntas, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Ese cambio de perspectiva es poderoso, porque transforma cada dificultad en una herramienta para construir una mejor versión de ti mismo. No necesitas ser perfecto para avanzar, necesitas ser constante. La perfección es una ilusión que paraliza, mientras que el progreso se construye con acción imperfecta. Cada intento cuenta, cada error enseña, cada paso suma. Y cuando te enfocas en mejorar un poco cada día, el cambio se vuelve inevitable. Porque no depende de hacerlo perfecto, sino de no detenerte en el proceso. El dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento prolongado depende de cómo lo procesas. Cuando te aferras a lo que pasó, te quedas atrapado. Pero cuando decides entenderlo y soltarlo, avanzas. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de no quedarte ahí para siempre. Porque la vida sigue y tú también puedes hacerlo si eliges moverte hacia adelante con conciencia. Todo lo que estás viviendo tiene un propósito, aunque ahora no lo veas con claridad. Hay lecciones ocultas en cada dificultad, aprendizajes que solo aparecen cuando decides observar con atención. Con el tiempo, todo empieza a tener sentido y entenderás que cada obstáculo fue parte del camino, que nada fue en vano y que cada experiencia te estaba preparando para convertirte en alguien más fuerte, más consciente
y más capaz. No subestimes lo que ya has superado, porque ahí está la evidencia de tu fuerza real. Has enfrentado momentos que parecían imposibles y aún así sigues aquí. Eso no es casualidad, es capacidad, es adaptación, es resistencia, es crecimiento silencioso. Cuando vuelvan las dudas, recuerda todo lo que ya atravesaste, porque no estás empezando desde cero, estás avanzando desde experiencia acumulada que te respalda. Cada problema que enfrentas es un entrenamiento para tu mente, es una oportunidad para volverte más claro, más firme, más consciente. Aunque no lo notes en el momento, estás desarrollando habilidades internas que no se compran ni se enseñan fácilmente. Y mientras más enfrentas, más preparado estás, porque la vida no se detiene, pero tú puedes volverte alguien capaz de sostener cualquier desafío que aparezca. La incomodidad no es tu enemiga, es la señal de que estás creciendo. Todo lo nuevo se siente extraño al principio, todo lo que te reta genera resistencia interna. Pero si decides quedarte ahí, atravesarlo y aprender, algo cambia dentro de ti. Lo que antes parecía difícil se vuelve manejable y así, poco a poco, expandes tus límites hasta convertirte en alguien que puede con más de lo que imaginaba. No se trata de vivir sin problemas, se trata de convertirte en alguien que sabe manejarlos, porque los desafíos siempre estarán presentes, pero tu nivel frente a ellos puede cambiar. Cuando trabajas en ti, en tu mentalidad, en tu forma de reaccionar, todo se transforma. Ya no te derrumbas con facilidad, te adaptas, analizas y avanzas, y eso te vuelve peligroso para cualquier obstáculo. La mentalidad antifrágil se construye todos los días, en lo pequeño, en lo cotidiano. No es un cambio radical de un momento a otro, es un proceso constante. Está en cómo reaccionas, en cómo piensas, en cómo decides actuar. Y mientras más lo practicas, más natural se vuelve. Hasta que un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual, porque ahora eliges desde la conciencia. Habrá momentos donde todo parecerá desordenarse, donde sentirás que pierdes el control. Pero en ese caos también hay aprendizaje. Porque es ahí donde desarrollas tu capacidad de adaptarte. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa respuesta define tu crecimiento, porque incluso en medio del desorden puedes elegir avanzar con claridad. No necesitas que otros entiendan tu proceso para seguir adelante. Muchas veces crecer implica hacerlo en silencio, sin reconocimiento, sin validación externa. Y eso es parte del camino. Porque cuando dejas de depender de la aprobación, te vuelves más libre. Actúas desde tu convicción, no desde la opinión de otros. Y ahí es donde tu crecimiento se vuelve auténtico y verdaderamente sólido. Cada vez que decides no rendirte, aunque sea en lo más mínimo, estás fortaleciendo tu carácter. No parece mucho en el momento, pero se acumula. Se convierte en una base sólida que te sostiene cuando las cosas se complican. Y con el tiempo, ese hábito de persistir se vuelve parte de ti. Ya no es un esfuerzo, es una forma de ser. Una identidad construida con acciones repetidas. El cambio real no ocurre de un día para otro, pero sí ocurre si sigues avanzando. Cada pequeño paso que das importa más de lo que crees. Aunque no veas resultados inmediatos, algo está cambiando dentro de ti. Y ese cambio interno es el que eventualmente se refleja afuera. Porque todo crecimiento visible comienza con una transformación invisible que se construye con constancia. Deja de compararte con el ritmo de otros, porque cada camino es distinto. Lo que para alguien es rápido, para otro es proceso necesario. Tu única referencia real eres tú mismo. Enfócate en avanzar, en mejorar, en crecer a tu manera. Porque cuando respetas tu propio proceso, construyes algo más sólido. Algo que no depende de la competencia, sino de tu evolución personal constante.
El dolor puede ser el maestro más duro, pero también el más honesto. No suaviza la verdad ni esconde las lecciones. Si decides escucharlo en lugar de huir, descubrirás mensajes que pueden cambiar tu vida. Cada herida trae consigo una enseñanza que fortalece tu carácter. Y cuando aprendes a interpretar ese lenguaje, el dolor deja de ser castigo y se convierte en una herramienta poderosa de transformación interna. La vida no siempre será justa, y esperar que lo sea solo genera frustración. Lo que realmente importa es cómo decides responder a lo que te toca vivir. Ahí está tu poder, en tu reacción, en tu interpretación, en tu decisión de avanzar a pesar de todo. Porque no puedes controlar las circunstancias, pero sí puedes controlar tu actitud. Y esa actitud define el rumbo que tomará tu camino. No puedes controlar cada evento que ocurre en tu vida, pero sí puedes entrenar la forma en la que lo interpretas. Tu percepción crea tu realidad emocional. Si ves todo como problema, vivirás limitado. Si aprendes a ver oportunidades, comenzarás a expandirte. No es negar la dificultad, es elegir una perspectiva que te permita avanzar en lugar de quedarte estancado en lo negativo constantemente. Cada día que despiertas, tienes una nueva oportunidad de hacer algo diferente. No importa lo que pasó ayer, hoy puedes elegir mejor. Puedes actuar con más conciencia, con más intención, con más enfoque. El cambio no ocurre en un solo gran momento, ocurre en decisiones diarias. Y cada vez que eliges crecer, aunque sea un poco, estás construyendo un futuro distinto al que antes parecía inevitable. No necesitas sentirte motivado todo el tiempo para avanzar. De hecho, esperar motivación constante es una trampa. Lo que realmente necesitas es compromiso. Compromiso contigo mismo, con tu crecimiento, con tu propósito. Porque cuando te comprometes, actúas incluso cuando no tienes ganas. Y esa capacidad de moverte sin depender del ánimo es lo que te permite sostener el progreso a largo plazo. La resiliencia no se construye frente a los demás, se construye en silencio. En esos momentos donde nadie está mirando, donde decides seguir aunque podrías detenerte. Ahí es donde se forma tu verdadera fuerza. No en lo que muestras, sino en lo que haces cuando estás solo. Y esa fuerza silenciosa es la que te sostiene cuando enfrentas desafíos más grandes en tu vida. Habrá momentos donde rendirte parecerá la opción más fácil, donde todo en ti te diga que pares, que no sigas, que no vale la pena. Pero es justo en ese instante donde puedes marcar la diferencia. Porque si decides continuar, aunque sea un poco más, estás rompiendo un patrón. Estás demostrando que puedes más, y ese pequeño acto de resistencia tiene un impacto enorme en tu crecimiento. La mentalidad antifrágil no evita el caos, lo utiliza como impulso. Entiende que en el desorden también hay oportunidad de crecimiento. Mientras otros se paralizan, tú puedes aprender, adaptarte y avanzar. Porque el caos no es el final. Es el terreno donde se construyen nuevas posibilidades. Y cuando desarrollas esa mentalidad, dejas de temer lo incierto y comienzas a usarlo a tu favor. Sentir miedo, tristeza o duda no te hace débil, te hace humano. La diferencia está en lo que haces con esas emociones. Puedes dejar que te controlen o puedes actuar a pesar de ellas. Y cuando eliges avanzar incluso sintiendo miedo, te fortaleces. Porque entiendes que no necesitas eliminar lo que sientes para seguir adelante. Solo necesitas decidir no detenerte por eso. Cada problema que enfrentas es temporal, pero lo que aprendes de él puede quedarse contigo para siempre. Esa es la verdadera ganancia. No el resultado inmediato, sino la transformación interna que ocurre en el proceso. Porque cada desafío deja una marca, una enseñanza, una habilidad nueva, y con el tiempo todo eso se acumula y te convierte en alguien mucho más preparado para lo que venga.
No necesitas tener todo claro para avanzar, solo necesitas dar el siguiente paso. Muchas veces la mente quiere certezas antes de actuar, pero la vida no funciona así. La claridad aparece en movimiento, no en la espera. Y cada paso que das, incluso con dudas, te acerca más a entender tu camino. Porque no es pensar demasiado lo que te transforma, es actuar, equivocarte, aprender y seguir construyendo con intención real. La consistencia es más poderosa de lo que imaginas. No se trata de hacer algo enorme una vez, sino de hacer lo necesario todos los días. Aunque parezca pequeño, aunque no se note al inicio, porque lo que repites se convierte en hábito, y lo que se vuelve hábito construye tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tu vida también cambia. Todo empieza con decisiones simples sostenidas en el tiempo. Seguir adelante cuando no ves resultados es una de las pruebas más difíciles, porque la mente quiere recompensas inmediatas, quiere validación rápida, pero el crecimiento real toma tiempo. Y si abandonas antes de ver resultados, nunca sabrás hasta dónde podías llegar. Por eso es clave confiar en el proceso, incluso cuando no hay señales externas, incluso cuando todo parece igual. Ahí es donde ocurre el cambio interno. La paciencia no es esperar sin hacer nada, es seguir trabajando mientras los resultados llegan. Es entender que todo proceso tiene su ritmo y respetarlo. Cuando desarrollas paciencia, dejas de frustrarte por no ver cambios inmediatos. Y en lugar de rendirte, continúas construyendo, porque sabes que cada esfuerzo está sumando, aunque aún no sea visible. Y esa mentalidad te permite avanzar más lejos que la mayoría. No importa qué tan lento avances, lo importante es no detenerte. El progreso no siempre es rápido, pero siempre cuenta. Cada pequeño paso que das te aleja de donde estabas y te acerca a donde quieres estar. Y aunque a veces sientas que es poco, con el tiempo se acumula. Porque el movimiento constante, por mínimo que sea, termina generando cambios significativos en tu vida. Cada día es una oportunidad para mejorar, aunque sea un 1%. No necesitas cambios radicales para transformar tu vida. Lo que necesitas es constancia. Pequeñas acciones repetidas crean grandes resultados. Y cuando decides aprovechar cada día, sin esperar condiciones perfectas, empiezas a construir una versión más fuerte, más consciente y más enfocada de ti mismo con el paso del tiempo. Mirar atrás no siempre es negativo si lo haces desde el aprendizaje. Todo lo que viviste te dejó algo, incluso lo más difícil. Y cuando decides ver tu pasado con perspectiva, entiendes que cada experiencia tuvo un propósito, no para detenerte, sino para formarte. Y esa comprensión te libera, te permite avanzar sin cargar con culpa, usando lo vivido como base para crecer. La vida continúa, sin importar lo que pase, y tú también puedes hacerlo. Siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, de tomar un camino distinto, de cambiar decisiones. No importa cuántas veces hayas fallado, lo importante es cuántas veces decides volver a intentarlo. Porque cada nuevo intento es una oportunidad real de hacerlo mejor y avanzar con más experiencia. Rendirte ahora no tiene sentido cuando ya has recorrido tanto camino. Has enfrentado desafíos, has superado momentos difíciles, has demostrado que puedes seguir. Entonces, ¿por qué detenerte? Este no es el final, es solo una parte del proceso. Y si continúas, descubrirás que aún tienes mucho más por lograr. Pero eso solo sucede si decides no abandonar en este punto. Confía en el proceso, incluso cuando no entiendas todo lo que está pasando. No necesitas ver el panorama completo para avanzar. A veces solo necesitas creer que lo que estás haciendo tiene sentido, aunque no lo parezca, porque con el tiempo todo encaja.
Y cuando mires atrás, verás que cada paso, cada esfuerzo y cada dificultad fueron necesarios para llegar hasta donde estás.